Buenos días. El libro que os traigo hoy es Un ataque de lucidez, un viaje personal hacia la superación, escrito por Jill B. Taylor. Y os cuento un poquito la historia y la experiencia para encuadrar esta historia y para que entendáis mejor la sección que he elegido leer hoy. Esta mujer, Jill B. Taylor, es una neuróloga y experimenta un ictus masivo cuando una vena estalla en el lado izquierdo de su cerebro. Era neuroanatomista, y su hemisferio izquierdo se deteriora completamente. Ella se recupera, una recuperación muy larga, durante 8 años, pero siendo una especialista en el tema, nos cuenta en primera persona la experiencia, las funcionalidades que ella vive, porque es lo que está sintiendo, de tener el hemisferio izquierdo totalmente apagado, anulado, fuera de función, y vivir por lo tanto desde el hemisferio derecho. El capítulo que he elegido se llama Pelada hasta los huesos, hasta el hueso, perdón, y inicia así. Como en una oración silenciosa pensé, yo ya no tendría que estar aquí. Abandono, mi energía se fue y la esencia de mi ser ha escapado. Esto no está bien. Este ya no es mi sitio. Gran espíritu, ahora soy una con el universo. Me he unido al flujo eterno y ya no puedo regresar a este plano de la vida. Y sin embargo sigo aquí, atada. La frágil mente de este recipiente orgánico se ha cerrado y ya no puede ser ocupada por la inteligencia. Este ya no es mi sitio. Desprovisto de toda conexión emocional con personas o cosas fuera de mí misma, mi espíritu era libre para tomar una ola en el río de la bienaventuranza. Dejadme salir, grité dentro de mi mente. Abandono. Quería escapar de este recipiente de la forma física que irradiaba caos y dolor. En aquellos breves momentos me sentí tremendamente desesperada por haber sobrevivido. Sentí el cuerpo frío, pesado y lleno de dolor. Las señales entre el cerebro y el cuerpo eran tan defectuosas que no podía reconocer mi forma física. Me sentía como si fuera un ser eléctrico, una aparición de energía ardiendo a fuego lento alrededor de una masa orgánica. Me había convertido en un montón de desperdicios, de sobras, pero aún conservaba una conciencia. Pero una conciencia que era diferente de la que había conocido antes, porque antes mi hemisferio izquierdo había estado lleno de detalles que permitían encontrarle sentido al mundo exterior. Aquellos detalles habían estado organizados e integrados en mi cerebro en forma de circuitos neuronales. Ahora, a falta de dichos circuitos, me sentía inanimada e incapacitada. Mi conciencia había cambiado. Yo todavía estaba allí, todavía era yo, pero sin la riqueza de las conexiones emocionales y cognitivas que mi vida había conocido. Entonces, ¿seguía siendo yo? ¿Cómo podía seguir siendo la doctora Jill Bolt Taylor si ya no compartía sus experiencias, pensamientos y apegos emocionales? Recuerdo aquel primer día del ictus con una extraordinaria sensación agridulce. Privada del funcionamiento normal de mi zona izquierda de asociación y orientación, mi percepción de las fronteras físicas ya no se limitaba a la superficie de contacto de mi piel con el aire. Me sentía como un genio liberado de su botella. La energía de mi espíritu parecía fluir como una gran ballena deslizándose a través de un mar de euforia silenciosa. Esa ausencia de límites físicos, mejor que el mejor de los placeres que podemos experimentar como seres físicos, era una beatitud gloriosa.
Mientras mi conciencia se instalaba en un flujo de agradable tranquilidad, se me hizo evidente que nunca sería capaz de volver a introducir la enormidad de mi espíritu en esa diminuta matriz celular. Mi evasión a la felicidad era una magnífica alternativa a la intimidante sensación de duelo y devastación que sentía cada vez que me veía forzada a algún tipo de interacción con lo que se filtraba del mundo exterior. Existía en algún espacio remoto que parecía estar muy lejos de mi procesamiento normal de información, y estaba claro que el yo que había llegado a ser no había sobrevivido a aquella catástrofe neurológica. Estaba segura de que la doctora Jill Bolte Taylor había muerto aquella mañana y, sin embargo, dicho esto, ¿quién quedaba? Aunque con mi hemisferio izquierdo destruido, tal vez debería decir, ¿quién tenía el derecho? Sin un centro de lenguaje que me dijera, soy la doctora Jill Bolte Taylor, soy neuroanatomista, vivo en esta dirección y se me puede llamar a este número de teléfono. No me sentía obligada a seguir siendo ella. Era un cambio de percepción verdaderamente extraño, pero sin sus circuitos emocionales para recordarme lo que le gustaba o disgustaba, sin su centro del ego para recordarme sus pautas de juicio crítico, ya no pensaba como ella. Desde un punto de vista práctico, considerando la cantidad de daño biológico, volver a ser ella ni siquiera era una opción. En mi mente, en mi nueva perspectiva, aquella doctora Jill Bolte Taylor murió aquella mañana y ya no existía. Ahora que ya no conocía su vida, sus relaciones, sus éxitos y sus errores, ya no estaba atada a sus decisiones ni a sus limitaciones autoinducidas. Aunque sentía una enorme pena por la muerte de la conciencia de mi hemisferio izquierdo y de la mujer que yo había sido, sentía al mismo tiempo un gran alivio. Aquella doctora había crecido con mucha rabia y con toda una vida de carga emocional, cuyo mantenimiento tuvo que necesitar un montón de energía. Le apasionaban su trabajo y sus causas. Estaba firmemente empeñada en vivir una vida dinámica, pero a pesar de sus características agradables y tal vez incluso admirables, en mi forma presente no había heredado su hostilidad fundamental. Me había olvidado de mi hermano y su enfermedad, me había olvidado de mis padres y su divorcio. Había olvidado mi trabajo y todas las cosas de mi vida que me provocaban tensión. Y con esa pérdida de recuerdos sentía a la vez alivio y alegría. Había pasado 37 años de mi vida empeñada con entusiasmo en hacer y hacer montones de cosas a toda velocidad. Aquel día especial aprendí el significado de simplemente ser. Cuando perdí mi hemisferio izquierdo y sus centros de lenguaje, perdí también el reloj que dividía mis momentos en breves instantes consecutivos. En lugar de tener mis momentos previamente anunciados, quedaron abiertos por los extremos y ya no tenía prisa por hacer nada. Como si caminara por la playa o simplemente me recreara en el esplendor de la naturaleza, pasé de la conciencia del hacer propia de mi hemisferio izquierdo a la conciencia de ser de mi cerebro derecho. Dejé de sentirme pequeña y aislada para sentirme grande y expansiva. Dejé de pensar en lenguaje y pasé a formarme nuevas imágenes de lo que estaba pasando en el momento presente. Ya no era capaz de deliberar acerca de ideas relacionadas con el pasado o con el futuro, porque aquellas células estaban incapacitadas. Lo único que podía percibir era el aquí y el ahora, y era hermoso. Toda mi concepción del yo cambió, porque ya no me percibía a mí misma como un individuo, un sólido, una entidad con contornos que me separaban de las entidades que me rodeaban. Comprendí que en lo más elemental soy un fluido. Pues claro que soy un fluido. Todo lo que nos rodea, lo que somos, lo que hay entre nosotros y dentro de nosotros está compuesto por átomos y moléculas que vibran en el espacio. Aunque el centro del ego de nuestro centro del lenguaje prefiere definir nuestro yo como individual y sólido,
La mayoría de nosotros es consciente de que estamos formados por billones de células, litros de agua y de que, en último término, todo lo que somos existe en un estado de actividad constante y dinámico. Mi hemisferio izquierdo había estado entrenado para percibirme como un sólido separado de los demás. Ahora, liberado de aquellos circuitos restrictivos, mi hemisferio derecho saboreaba su unión con el flujo eterno. Ya no estaba aislada y sola, mi alma era tan grande como el universo y se regocijaba alegremente en un mar sin límites. Para muchos de nosotros, pensar en uno mismo como un fluido o como un ser con un alma tan grande como el universo, conectada al flujo de energía de todo lo que existe, nos hace salir de nuestra zona de comodidad. Pero sin el juicio de mi cerebro izquierdo para decir que soy un sólido, mi percepción de mí misma volvió a un estado natural de fluidez. Es evidente que cada uno de nosotros es trillones y trillones de partículas en suave vibración. Existimos en forma de sacos llenos de fluido, en un mundo fluido donde todo lo que existe está en movimiento. Las diferentes entidades están compuestas por diferentes densidades de moléculas, pero en último término cada píxel está formado por electrones, protones y neutrones que ejecutan una delicada danza. Cada píxel, cada parte ínfima de usted y yo, y cada minúscula parte del espacio aparentemente intermedio, es materia atómica y energía. Mis ojos ya no podían percibir las cosas como cosas separadas unas de otras. La energía de todo se mezclaba. Mi procesamiento visual ya no era normal. Yo comparo esta perspectiva pixelada con las pinturas puntillistas. Estaba consciente y alerta, y mi percepción era que yo estaba en el flujo. En mi mundo visual todo se mezclaba, y con cada píxel que irradiaba energía todos fluíamos en masa juntos como una misma cosa. Me resultaba imposible distinguir las fronteras físicas entre objetos, porque todo irradiaba con similar energía. Probablemente era algo comparable a lo que ocurre cuando alguien se quita las gafas o se echa colirio en los ojos. Los bordes se difuminan. En este estado mental yo no podía percibir en 3 dimensiones. Nada destacaba por estar más cerca o más lejos. Si había una persona en la puerta, yo no podía distinguir su presencia hasta que se movía. Era preciso que hubiera actividad para que yo prestara especial atención a un grupo particular de moléculas. Además, el color no se registraba en mi cerebro como color, simplemente no podía distinguirlo. Antes de aquella mañana, cuando me sentía a mí misma como un sólido, había poseído la capacidad de experimentar la pérdida, tanto la pérdida física en forma de muerte o heridas, como la pérdida emocional en forma de pesar. Pero en esa percepción alterada me resultaba imposible percibir la pérdida física o emocional, porque no era capaz de experimentar la separación ni la individualidad. A pesar de mi trauma neurológico, una inolvidable sensación de paz invadía todo mi ser y me sentía en calma. Aunque me regocijaba por percibir mi conexión con todo lo que existe, me estremecía el conocimiento de que ya no era un ser humano normal. ¿Cómo era posible que pudiera existir como miembro de la especie humana con esa percepción exaltada de que todos somos parte de todo y que la energía vital que hay dentro de cada uno de nosotros contiene el poder del universo? ¿Cómo podía yo encajar en nuestra sociedad cuando andaba por el mundo sin miedo? Según todos los criterios, yo ya no era normal. A mi manera particular padecía una grave enfermedad mental. Y debo decir que me sentía a la vez libre y desafiante al reconocer que nuestra percepción del mundo exterior y nuestra relación con él son un producto de nuestros circuitos neurológicos. Durante todos aquellos años de mi vida yo había sido en realidad una invención de mi propia imaginación. Cuando el reloj de mi hemisferio izquierdo se paró, la cadencia temporal natural de mi vida se hizo tan lenta como un caracol.
Al cambiar mi percepción del tiempo, perdí la sincronización con el enjambre que zumbaba a mi alrededor. Mi conciencia quedó encerrada en un pliegue temporal, dejándome incapaz de comunicarme y de funcionar al ritmo habitual o aceptable de las relaciones sociales. Ahora existía en un mundo entre mundos. Ya no podía relacionarme con gente de fuera y, sin embargo, mi vida no se había extinguido. No solo era una rareza para los que me rodeaban, sino que por dentro era una rareza para mí misma. Me sentía tan privada de la capacidad de mover mi cuerpo con un mínimo de soltura que creí de verdad que nunca conseguiría que este conjunto de células volviera a funcionar. ¿No es interesante que aunque no pudiera andar, hablar, entender el lenguaje, leer y escribir y ni siquiera darme la vuelta supiera que estaba bien? La inactivada mente intelectual de mi hemisferio izquierdo ya no inhibía mi conciencia innata de ser el poder milagroso de la vida. Sabía que ahora era diferente, pero ni una sola vez mi mente derecha indicó que fuera menos de lo que había sido antes. Era simplemente un ser luminoso que irradiaba vida al mundo. Con independencia de si tenía o no un cuerpo o un cerebro que pudiera conectarme al mundo de los demás, me veía como una obra maestra celular. Al carecer de los juicios negativos de mi hemisferio izquierdo, me percibía como perfecta, entera y bella, tal como era. El lector se preguntará cómo es que puedo recordar todo lo que ocurrió. Le recuerdo que, aunque estaba mentalmente incapacitada, no estaba inconsciente. Nuestra consciencia la crean numerosos programas que funcionan al mismo tiempo. Cada programa añade una nueva dimensión a nuestra capacidad de percibir las cosas en el mundo tridimensional. Aunque había perdido la conciencia de mi hemisferio izquierdo, que contenía el centro del ego y mi capacidad de ver mi yo como una entidad individual y sólida separada de usted, conservaba la conciencia de mi hemisferio derecho y la conciencia de las células que formaban mi cuerpo. Aunque un conjunto de programas ya no funcionaba, el que me recordaba momento a momento quién era yo, dónde vivía, etc., las otras partes de mí permanecían alerta y seguían procesando información instantánea. Al carecer del tradicional control de mi hemisferio izquierdo sobre mi mente derecha, salieron a la luz otras partes de mi cerebro. Programas que habían estado inhibidos podían ahora funcionar libremente, y yo ya no estaba encadenada a mi anterior interpretación de la percepción. Con ese cambio que me alejaba de la conciencia de mi hemisferio izquierdo y de la persona que yo había sido, el carácter de mi hemisferio derecho emergió con renovada lucidez. Sin embargo, si hacemos caso a lo que cuentan los demás, yo estaba hecha un asco aquel día. Era como un recién nacido incapaz de encontrar sentido a la estimulación sensorial en el espacio físico que me rodeaba. Era evidente que percibía la entrada de estímulos como algo doloroso. El sonido que entraba a raudales por mis oídos me dejaba el cerebro insensible, de modo que cuando la gente hablaba yo no podía distinguir sus voces del estruendo de fondo. Desde mi punto de vista todos gritaban en masa y resonaban como un rebaño discordante de animales inquietos. Dentro de mi cabeza sentía que mis oídos ya no estaban estrechamente conectados con mi cerebro y sentía que la información importante se escapaba entre las fisuras. Quería decir, gritar más fuerte no me ayuda a entenderos mejor. No tengáis miedo de mí, acercaos más a mí, traedme vuestro espíritu amable, hablad más despacio, enunciad con más claridad. Otra vez, por favor, intentadlo otra vez, más despacio. Sed amables conmigo, sed un lugar seguro para mí. Daos cuenta de que soy un animal herido, no un animal estúpido. Estoy vulnerable y confusa. Sea cual sea mi edad, sean cuales sean mis credenciales, acercaos a mí. Respetadme, estoy aquí dentro. Venid a encontrarme.
Horas antes, aquella mañana, ni se me pasó por la cabeza la posibilidad de que estuviera orquestando mi salvación para pasarme el resto de mi vida incapacitada por completo. Sin embargo, en el fondo de mi ser, mi mente consciente se sentía tan separada de mi forma física que creía sinceramente que nunca sería capaz de volver a meter mi energía dentro de esta piel, ni que podría volver a hacer funcionar las intrincadas tramas del tapiz celular y molecular de mi cuerpo. Me sentía suspendida entre dos mundos, atrapada entre dos planos de realidad perfectamente opuestos. Para mí, el infierno era el dolor de este cuerpo herido que fracasaba miserablemente en todo intento de interactuar con el mundo exterior, mientras que el cielo era una conciencia que ascendía a la beatitud eterna. Y sin embargo, en algún lugar en el fondo de mí, había un ser jubiloso, contentísimo de que yo hubiera sobrevivido. Una experiencia en primera persona, de la que, si os interesa, podéis encontrar relatos, conferencias en internet, porque esta mujer, después de recuperarse totalmente, se ha dedicado a dar conferencias por el mundo y hay muchas grabadas por ahí en YouTube. Pero en concreto lo que yo intento en esta pequeña sección es generar esa cuestión, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, el espacio, el tiempo, el juicio, la conciencia de yo, de tener un nombre, de quién soy. Invitaros a esa reflexión de cómo me condiciona el hemisferio izquierdo, que no es más que la mitad de una parte de todo lo que soy, esa conciencia de quién soy, y invitaros a probar, intentar vivir un poco más desde ese hemisferio derecho, desde esas sensaciones que nos describe en este libro. Que tengáis un día estupendo.